Hola, bienvenidos al canal de Ven Sígueme con Salomón Aicho. Muy buenas tardes a todos ustedes, hermanos y hermanas. Vamos a estudiar respecto a la leona del mes de febrero. Un mensaje por la hermana Tracy Brownings, segunda consejera de la Presidencia General de la Primaria. El título: Preservar nuestra relación con el Padre Celestial y Jesucristo. Muy bien, vamos a dar inicio entonces a las diapositivas, en esta oportunidad desde la página web de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El principio que la hermana Tracy nos quiere dar en esta oportunidad es: podemos esforzarnos por preservar nuestra relación con ellos a fin de permanecer firmes en este mundo. Muy bien. Entonces vamos a iniciar con la transmisión. Muy bien. Ella empezó diciendo lo siguiente. No hace mucho, mientras leía las escrituras, me encontré con la palabra preservar. Y me impactó de una manera que no había reconocido anteriormente. Una pequeña semilla quedó sembrada en mi mente. A partir de entonces sentí que me encontraba con esta palabra en todas partes. ¿Cuál era la palabra? Preservar. Sentí que el Espíritu me invitaba a reflexionar sobre 3 preguntas. Veamos las 3 preguntas. ¿Qué significa preservar algo? ¿Qué estoy tratando de preservar en mi vida? ¿Cuáles son los pasos visibles que estoy dando hacia esa preservación? La primera pregunta me llevó, como era de esperarse, al diccionario para buscar preservar. Me encantan las palabras que encontré allí. Me ayudaron a visualizar el propósito de la preservación. Aprendí, por ejemplo, que preservar significa resguardar anticipadamente a alguien o algo de algún daño o peligro. Proteger, cuidar y mantener. También significa conservar, asegurar, defender, resguardar, perpetuar, amparar. En definitiva, este ejercicio me puso claramente de relieve algunas cosas. 1. Nuestro deseo de preservar algo indica su valor en nuestra vida. 2. Queremos preservar estas cosas preciosas porque sabemos que son susceptibles de sufrir daños, deterioro, erosión o incluso destrucción. 3. El solo deseo de preservar algo no es suficiente. Debemos tomar medidas perceptibles para proteger las cosas que valoramos y evitar cualquier corrupción perjudicial. Con ese entendimiento, pude discernir lo que el Espíritu del Señor estaba tratando de decirme. Quería que evaluara antes que nada cómo puedo preservar mi fe en el Padre Celestial y en su Hijo Jesucristo, así como mi relación con ellos. Esta pregunta singular me llevó a poner en práctica todo lo que estaba aprendiendo acerca de la preservación a mi relación con el Padre Celestial y Jesucristo, y los convenios que he hecho con ellos. Me llevó a determinar si los había situado a ellos en la posición predominante de mi lista personal de valores, permitiendo que todo lo demás de mi vida fluyera de esa relación tan importante. El lugar de ellos en nuestra vida nos ayuda a preservar el resto de nuestras relaciones. Preservar nuestra relación con Jesucristo nos ayuda a saber
cómo usar las virtudes rectas en nuestra búsqueda de la afinidad divina con todos los hijos de Dios, haciendo que esos valores se centren más en Jesucristo. También he llegado a reconocer que así como Dios nos pide que lo pongamos a Él en primer lugar en nuestra vida, Él hace lo mismo por mí, por ustedes y por todos sus hijos. En su propia voz Dios dijo: porque he aquí esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre, registrada en Moisés, capítulo 1, verso 39. En este y en otros pasajes de las Escrituras, Dios nos dice que su máxima prioridad somos nosotros, sus hijos. Veamos lo que nos dice en 2 de Nefi, capítulo 29, versículo 9. Y hago esto para mostrar a muchos que soy el mismo ayer, hoy y para siempre, y que declaro mis palabras según mi voluntad. Y no supongáis que porque hablé una palabra no puedo hablar otra, porque aún no está terminada mi obra, ni se acabará hasta el fin del hombre, ni desde entonces para siempre jamás. Son las palabras de nuestro Señor Jesucristo a Nefi. Muy bien. El Señor Jesucristo desea que obtengamos la vida eterna, que es el mayor de todos los dones de Dios. En su oración intercesora, Jesús dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Al considerar los pasos perceptibles que Dios da para preservar su relación conmigo, puedo discernir un modelo que me enseña cómo puedo yo preservar mi relación recíprocamente con Él, con el Señor. 4 maneras en las que Dios obra para preservar su relación con nosotros. Dios envió a su Hijo Jesucristo para expiar por nosotros. Un Padre amoroso y sabio nos envió a Jesucristo para redimirnos de los efectos del pecado, asegurando así que no quedáramos en un estado perpetuo de separación de Dios. En cambio, mediante el don de la misericordia divina de nuestro Salvador, en todo se nos otorga de manera incondicional la inmortalidad y el regreso a la presencia de Dios para ser juzgados. Con esto aprendemos que todos, absolutamente todos, de manera incondicional, obtendrán la inmortalidad y el regreso a la presencia de Dios para ser juzgados. Y el Señor, Dios Todopoderoso, determinará a los grados de gloria que iremos o a los infiernos. En el jardín de Getsemaní y en el Calvario, el Señor utilizó su poder dado por el Padre para padecer por todos, para que no padezcamos si nos arrepentimos. ¿Esto qué quiere decir? Si nos arrepentimos de nuestros pecados, entonces no padeceremos, porque el Salvador Jesucristo padeció por todos nosotros y por todos aquellos que se arrepienten. Luego colgó de ese madero y entregó su vida por nosotros. ¿Qué haríamos entonces para preservar una relación con Él? ¿Quién tan poderosamente demostró lo que estaba dispuesto a hacer por nosotros? ¿Seremos más plenamente sus discípulos devotos? ¿Tomaremos más plenamente su nombre sobre nosotros? ¿Seremos más responsables y nos arrepentiremos cuando nos equivoquemos? ¿Nutriremos nuestro testimonio?
Otro paso. Dios ha enviado su palabra por medio de las escrituras y de los profetas y apóstoles modernos. Otra señal clara de lo mucho que Dios nos valora es que Él nos da el poder preservador y protector de su palabra, como prometió Nefi. Veamos lo que prometió Nefi, registrada en 1 Nefi capítulo 15 versículo 24, que dice: quienes escucharan la palabra de Dios y se aferraran a ella no perecerían jamás, ni los vencerían las tentaciones del adversario para llevarlos hasta la destrucción. Dios nos comunica sus palabras vivientes por medio de los testamentos de las Escrituras, pero también por boca de profetas y apóstoles vivientes. La Iglesia de Jesucristo tiene líderes escogidos por el Señor, y a quienes se ha otorgado el poder y la autoridad para declarar su voluntad a su pueblo. La palabra de Dios puede atravesar cualquier inclinación natural que tengamos hacia la cultura, los hábitos, los prejuicios, las ideas preconcebidas y las dudas del mundo. Su palabra puede hablar directamente a lo más profundo de nuestro corazón, sin importar nuestro nivel de rectitud. La palabra de Dios puede separar la verdad del error y ayudarnos a reconocer y eliminar de nuestro pensamiento cualquier enseñanza falsa que pudiera nublar nuestro razonamiento y entendimiento, contraponiéndola a las verdades claras y preciosas de Dios. Entonces la palabra de Dios puede separar la verdad del error. Para eso debemos recurrir al Señor. Él puede ayudarnos a reconocer y eliminar de nuestro pensamiento cualquier enseñanza falsa que pudiera nublar nuestro razonamiento y entendimiento. Entonces, ¿qué podemos hacer para preservar nuestra fe en las palabras de Dios, tal como las recibimos mediante las Escrituras y sus profetas y apóstoles escogidos? Veamos. ¿Qué podemos hacer? ¿Escucharemos con mayor intención sus enseñanzas? ¿Nos aferraremos a la palabra de Dios cuando vengan las tentaciones, las pruebas o los desafíos para que no seamos vencidos? ¿Haremos todo ello? ¿Estamos dispuestos a ello? Tercera enseñanza. Dios nos ofrece una relación más profunda y la salvación por medio de convenios con Él. Las promesas más importantes que hacemos con Dios son las que hacemos mediante convenios. Estos acuerdos sagrados son la forma en que Dios ha obrado con sus hijos desde el principio de los tiempos. Vemos cómo Dios muestra su compromiso con sus hijos del convenio desde muy temprano en las Escrituras, comenzando en el libro de Génesis y continuando a lo largo de la historia de las Escrituras. Hacer y guardar convenios puede ser una guía poderosa en las decisiones que tomamos. Esas preciosas y grandísimas promesas que habló Pedro están relacionadas con las ordenanzas y los convenios que hacemos con Dios el Padre por medio de su Hijo Jesucristo, y Dios nos pide que participemos en ellos para que Él pueda preservarnos de la corrupción del mundo. Entonces, ¿qué podemos hacer para preservar nuestra relación con el Padre Celestial y Jesucristo conforme procuramos honrar nuestros convenios con ellos? Veamos lo que podemos hacer. ¿Buscaremos más gozo en el hecho de estar unidos con el Padre Celestial y Jesucristo por medio de los convenios? ¿Participaremos de la Santa Cena del Señor para recordar y renovar nuestros convenios? ¿Nos prepararemos para entrar en la casa del Señor y disfrutar de los convenios que allí se ofrecen? ¿Regresaremos al templo con regularidad?
Dios envió al Espíritu Santo para estar con nosotros. El Espíritu Santo es la fuente del testimonio y de la revelación personal. Puede guiarnos en nuestras decisiones y protegernos del peligro físico y espiritual. Por medio de su poder somos santificados o apartados o llegamos a ser santos a medida que nos arrepentimos. Recibimos las ordenanzas de salvación y guardamos nuestros convenios. Durante la última cena del Salvador con sus apóstoles, como se sentían preocupados por el camino a seguir, Jesús les hizo esta promesa. Veamos la promesa. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo nos ayuda a recordar todo lo que el Salvador Jesucristo nos ha dicho. El Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas. Esa promesa también se extiende a ustedes y a mí. Entonces, ¿qué podemos hacer para preservar la compañía constante del Espíritu Santo, el tercer miembro de la Trinidad, a fin de que podamos recibir la protección física y espiritual prometida? Veamos lo que podemos hacer para preservar la compañía del Espíritu Santo. Oraremos pidiendo inspiración para saber lo que Dios quiere que hagamos y para obtener el poder y la capacidad para hacerlo. Seguiremos mejor las impresiones espirituales que recibamos de manera de permitir que la voz de Dios prevalezca en nuestra vida. Buscaremos con mayor sinceridad e intención el testimonio confirmador del Espíritu acerca de Dios el Padre y su Hijo Jesucristo, de las verdades del Evangelio y de las ordenanzas de salvación que solo se encuentran en la Iglesia del Salvador. ¿Lo haremos? Mis amigos, les testifico que Dios siempre está tratando de hablar con ustedes, aun cuando no sean capaces de percibirlo. La mayoría de las veces Él está tratando de decirles que los ama y que ustedes son su prioridad. Él ha proporcionado y seguirá proporcionando innumerables maneras de demostrar nuestro valor y prioridad. Devolvámosle gozosamente su amor al hacer de Él la prioridad prevalente en nuestra vida. Y preservemos esa relación siguiéndolo fielmente como sus discípulos, aferrándonos a su palabra, haciendo y guardando convenios con Él y procurando la compañía constante del Espíritu Santo. Testifico que Jesucristo es el Hijo viviente de Dios y que voluntariamente entregó su vida para salvar la nuestra y para ofrecernos el mayor de los dones de Dios, la vida eterna. Ustedes son su obra y su gloria. Testifico también de ello en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, mis amados hermanos y hermanas. Hasta aquí ha sido el discurso y el mensaje que nos dio la hermana Tracy Brownings, segunda consejera de la Presidencia General de la Primaria. Ella nos enseñó que podemos esforzarnos por preservar nuestra relación con ellos a fin de permanecer firmes en este mundo. Que podamos preservar nuestra relación con nuestro Padre Celestial y con nuestro Salvador Jesucristo. Sé que lo podemos hacer con la ayuda del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo. Que podamos guardar todos los mandamientos. Sé que si guardamos los mandamientos, el Señor, nuestro Padre Celestial, nos preservará y permaneceremos firmes en este mundo. De ello testifico en el nombre de Jesucristo. Amén.
Muchas gracias, hermanos y hermanas. Que el Señor les bendiga. Sí, cuídense. Protéjanse con las escrituras, con la guía constante de los profetas, sí, con sus oraciones al Señor, para que puedan tener el Espíritu Santo siempre con ustedes y con todos nosotros. Muchas gracias por su atención. Bendiciones por casa. Que la paz reine en sus hogares. Shalom, hermanos. Shalom.